Súper, súper. Entonces, el taller estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, muchas gracias. Pudimos profundizar en la teología del reino. Y la idea es que ahora no solo reforcemos, sino también podamos pelearnos entre nosotros, debatir y también un poco conversar de diferentes formas de cómo interpretar, cómo ver todo esto que estamos, esta teología que tenemos en la viña, que es la teología del reino. Y quisiera preguntarles de forma personal, si se pudieran acordar de algún momento de sus vidas, ¿cómo cuando cada uno descubrió la teología del reino, cómo te ayudó a encontrar paz en circunstancias difíciles? Porque ambos llegaron a la viña ya con trasfondo cristiano y con diferentes interpretaciones de la vida cristiana. ¿Cómo la teología del reino, cómo te ayudó a decir, sabes que esto vale la pena adoptarlo, incorporarlo a mi vida? Porque este vacío teológico yo no sabía que tenía este vacío teológico, hasta que surgen circunstancias y uno dice, sabes que aquí en esta forma, en esta interpretación, encuentro respuesta, encuentro paz. Si quisieran comentar algún evento. Gracias por estar de nuevo, por estar en la tarde, los que han perseverado. Yo llegué a los 9 años a la viña, pero vengo de otro contexto eclesiástico en donde los milagros o la oración vienen más del ungido del Señor, o más del pastor, del líder que ha sido trabajado, procesado, ha pasado toda una vida para poder hacer milagros. Y llego a la viña chico, y en la viña se habla mucho de esto. Cuando me pegó y me di cuenta de la teología del reino, cuando llevaba muchos años en la viña y acompañé a alguien a otra iglesia protestante a ver algo, y me di cuenta lo valioso que era que todos podíamos orar por todos, y el dar palabra, y que alguien diera palabra un domingo y te ministrara, y ver que en otras iglesias eso no era común. Insisto, esto no es porque somos mejores que otros, son formas distintas. Pero el hecho de que a lo largo de mi vida he recibido muchas palabras proféticas de gente que lleva poco tiempo en la iglesia es muy refrescante. Porque siento que es como el Espíritu Santo diciendo, yo te veo. Pero sí algo que me marcó bien fue entender el ya, pero todavía no. Creo que quizá lo pregunté en el taller, pero sí me trajo paz, porque creo que es una explicación teológica muy buena. Y yo creo que han escuchado el video, si es que lo han visto, de es como el día D. En el día D se gana la Segunda Guerra Mundial, pero aún queda todo un proceso de meses para que caiga Hitler. ¿Ya? Entonces, ya he ganado la guerra, Cristo vino, resucitó, pero seguimos en un mundo gobernado por el maligno. Entender eso es, puede pasar y puede no pasar. Y eso es... Listo, libertad, no depende de mí, pero yo voy a ir y voy a orar y vamos. Yo me conecto con algo similar, pero quizá de manera mucho más personal. Diría que cuando entendí esto del ya y el todavía no, me ayudó a tener un poco más de valentía a la hora de orar por otros. De entender que cuando oraba y no pasaba nada, o no ocurría lo que yo estaba esperando, no había fracasado como persona, como cristiano. Y entonces mi gran temor siempre era el fracaso. Y cuando uno tiene temor al fracaso, muchas veces prefiere no hacer nada, porque el fracaso lo que hace es que te dice que eres un fracasado. Y yo tenía temor a ser fracasado, y como que en lo profundo de mi ser me creía un fracasado. Entonces no quería comprobar esa teoría. Entonces cuando entendí la teología del reino, asumías que no iba a pasar nada. Claro, sí, porque las 3 veces que había orado por alguien no había pasado nada. 3 veces en 10 años. Entonces no había pasado nada. Entonces, ¿para qué íbamos a seguir apostando por algo que no funcionaba? Y como uno se conoce y sabe que es pecador y que es de los talentosos para pecar, entonces yo decía, no voy a calzar con el resto de las personas espirituales que hay acá que levitan. Entonces yo me sentía muy pequeño al lado del resto. Sí, porque como que hay esa tendencia que uno ve que el Señor usa a alguien y dice, uy, se tiene que orar como 5 horas al día. Sí. Está en otro nivel.
Está en otro nivel. Sí, es un gurú. Entonces, yo no era un super saiyajin. Entonces, yo me sentía muy inseguro y no quería hacer cosas que lo que iban a hacer era confirmar que yo era un fracasado. La teología del reino me animó mucho, porque entendí que a veces las cosas no se dan porque el reino aún no está en toda su plenitud, y por lo tanto yo podía atreverme y no era simplemente una señal de que el problema estaba todo el tiempo en mí. Y eso me hizo que me atreviera, y cuando me empecé a atrever, empecé a ver el reino de Dios y empecé a ver muchas sanidades, muchísimas, así como también tuve todas mis oraciones donde no vi nada y me fui como un perrito con la colita entre medio. Sí. ¿Ustedes sabían que hasta que se propone la teología del reino, se había tenido la Biblia después de la Reforma y todo, pero la Biblia se tenía ya completa y elegida, los libros desde el año 300 y tanto, 313, 320 por ahí, pero no es hasta la década de los 60 y 70 que se hacen los primeros paralelismos del Antiguo con el Nuevo Testamento que dan por primera vez una respuesta sólida y contundente contra el cesacionismo. Entonces recién en esa época, ¿ustedes saben lo que es el cesacionismo? La postura teológica de que los dones no se usaban, que usan muchas de las que se acabaron en la época de los apóstoles y que ya cesaron. Cesacionistas. Exacto. Entonces lo vivieron, casi se reforzó en la época oscura de la Edad Media porque la gente no oraba, era muy político todo lo que tenía que ver con religión. Sin embargo, igual habían pequeños como fuegos por ahí del espíritu que confirmaban que seguían vigentes. Pero en la época, en los 60, por primera vez, a raíz de varias cosas que sucedieron y varias reflexiones que se conjugaron, por primera vez se hace el paralelismo entre la libertad de Israel y el experimentar señales y prodigios en Israel, en su proceso de libertad, en que Dios libera primero enfrentando lo que a uno lo oprime, y de ahí experimentando señales y prodigios de libertad y llevándonos a un proceso de transformación, y después, culminado el proceso de transformación, te lleva a conquistar. Por primera vez se hace un paralelismo que establece que porque sucedió en Israel, sucede también cuando Jesús anuncia el reino y lo demuestra, enfrentando a los poderes ocultos, a los poderes del maligno, sanando de toda enfermedad y liberando a la gente, llevándolos a los discípulos por un proceso de discipulado para luego enviarlos a conquistar. Y luego después, en el derramar del Espíritu Santo con la iglesia, exactamente lo mismo, las mismas señales y prodigios repitiéndose otra vez. Entonces, por primera vez se establece, porque sucedió aquí, sucedió acá, sucedió allá, entonces la iglesia lo tiene que vivir para poder experimentar para poder tener una comprensión completa de lo que significa ser cristiano. Y que mucha gente no avanza en su vida cristiana porque no ha vivido. Les hicieron hacer una oración de que aceptaron a Jesús, pero no fueron libres de nada. Nunca vieron un milagro, nunca estuvieron en un ambiente así, entonces tampoco lo hacen. ¿Me entiendes? Entonces esa fue una cosa que la teología, al menos para mí, cuando entendí eso, fue como, wow, aquí vale la pena. Y hice como un stop y dije, ok, ¿cuántas cosas tengo que sacar de mi maleta? Y decir, esto no me sirve, porque esto vale la pena reemplazar cualquier maleta con la que ando. Eso para mí fue como el momento clave en que dije, aquí vale la pena. Listo, esta es una buena respuesta. Y con los cesacionistas que he hablado, entramos en esa conversación y por primera vez ya se quedan callados. Y vuélvense, tengo que estudiar más. Otra pregunta. Hablando un poquito acerca de entender la soberanía de Dios. ¿Ya? ¿Qué cosas tiene la teología del reino útiles para tener respuestas que nos ayuden a entender cuándo Dios hace y cuándo Dios no hace? Es buena la pregunta.
Yo vengo de un trasfondo distinto, que es un trasfondo calvinista. En el trasfondo calvinista la soberanía de Dios es absoluta y no hay nada que se mueva, que pase, que suceda sin que Dios esté queriendo que eso ocurra. O sea, estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Todo está predestinado. Que Cristian estaría aquí el día de hoy. Sí, y que yo dejaría caer mi celular en este minuto. Todo es así. Y que no fue elección tuya. No fue mi elección. O sea, fue mi elección, pero ya estaba predestinado que yo iba a elegir esto. Es engorroso. En sí, todas las teologías que hay tienen ciertos focos de valor, pero también tienen ciertos focos que se vuelven medio viciosos. Pero la teología del reino apunta a una soberanía de Dios, donde esa soberanía también genera en la soberanía libertad. Y creo que es bien relevante entender de que tenemos espacios donde Dios soberanamente nos permite movernos y nos impulsa a hacer cosas y nos desafía a tomar decisiones y nos anima a poder ir, orar por personas, hacer cosas que si no las hacemos no van a ocurrir. No significa que el plan de Dios se va a alterar completamente por lo que hacemos o no hacemos, pero Él nos quiere asociados a Él, trabajando con Él. Y creo entonces que es bueno saber que así como el río parte en la montaña y termina en el mar, el proceso entre medio nosotros somos muy parte de cómo acompañamos eso con Dios. Cómo Dios también nos da espacios a nosotros, cómo a veces no obedecemos a Dios, no le creemos y nos frenamos y entonces hay cosas que no están pasando y que se nos pasan a nosotros y que necesitamos despertar entonces. O sea, creo que hay algo muy interesante para nosotros como hijos de Dios, de que Dios nos quiere activos y que Dios no nos va a mover como marionetas en esto, sino que tenemos un espacio donde tú puedes decidir hacer o no hacerlo. Entonces ayer hay algunas personas que se fueron sanas y si no hubiéramos orado no se habrían ido sanas. Así de sencillo. Entonces creo que ahí se vuelve relevante el cómo estoy tomando yo de serio esto. No de qué va a decir Dios de mí, sino cómo estoy tomando de serio lo que Dios ha puesto en mí, cómo me ha empoderado para marcar este mundo. Entonces, Dios es soberano, sí, pero no va a ocuparte como si fuera un control de PlayStation. No, te va a dejar a ti. Tú tienes el espacio para hacerlo o no. Y si no, sana tu identidad rápido para que puedas comenzar a caminar en tu verdadera identidad. Es bueno cuando uno dice como entender la teología, como la soberanía de Dios en todo esto. Cuando uno es teología, es como el estudio de Dios, o sea, uno quiere comprender más a Dios en ciertas cosas. Complementando a lo que dice el pastor Cristian, no somos Christian, no seguimos la mitología griega, no tenemos un destino del cual no podemos escapar, ¿ya? Cuando alguien me dice, no, es que no sé si Dios quiere que yo viva esto y tenga este trabajo, no seguimos un Dios griego que ya marcó un destino. Cuando uno lee Romanos 9, que habla de la soberanía de Dios, donde habla de la elección soberana de Dios, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios es soberano? ¿Por qué nací en Santiago y no nací en Miraflores? ¿Por qué nacimos en un hogar con 2 papás y no fui adoptado? ¿Por qué no estoy en Etiopía? Eso es soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Quién le puede reclamar a Dios? Hey, ¿por qué nací en Malawi? Pero cuando yo empiezo a estudiar esto, es importante entender que Dios no tiene una racionalidad humana que nosotros sí tenemos. Y dentro de eso incluye también el tema del tiempo. Dios no ve un pasado, un presente y un futuro como nosotros lo vemos, pero pensamos que sí. Entonces, como somos tan humanos, vemos que Dios mira mi pasado y Dios ya conoce mi futuro y de repente asociamos como que está todo predestinado, todo destinado. Entonces, si Dios ya sabe quién se va a sanar o no se va a sanar, entonces no voy a orar por esta persona porque esta persona se va a sanar igual. Que Dios conozca el panorama por algo atemporal, de que Dios es Dios, no lo encasillemos ahí. Y no significa que nosotros estamos marcados con una mentalidad humana a seguir un destino
que nuestra mente humana nos ha marcado. Lo que dijo el pastor Christian, si tú no te activas no va a pasar, pero Dios es soberano. Y que Dios sepa lo que pasó, va a pasar, no tiene que ver con que Él ya vio el futuro, Él ya vio. Iris what iris. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Entonces Thank you. Entonces ir comprendiendo como esas cosas de que Dios no funciona con una mentalidad humana, también nos van liberando de como, chuta, Dios es soberano, entonces si Dios es soberano, todo está bajo su control, que es cierto. Pero ya está, no vas a pensar como Dios, entonces sé obediente a la Biblia. Sigamos una teología sana y la Biblia dice, vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberen a los endemoniados. Es que Dios ya sabe, si no me ocupa a mí va a ocupar a otro. Bueno, ¿y si era la persona que tenías que ocupar? Como les dije, o sea, en el cielo nos van a preguntar, no por las personas que oramos y no se sanaron, nos van a preguntar por las personas que no oramos. Bueno, quizás en el cielo no es así, es un pensamiento como que digo... Igual, en eso que estás diciendo, igual hay un factor súper importante, que hay ciertos misterios que Jesús mismo eligió limitar lo que compartía. Como incluso Jesús siendo Dios, decir cosas como, ni yo sé el día ni la hora, sino solo está reservado al Padre. Entonces, como hay aspectos que a nosotros no nos competen, sino obedecer y evaluar si es que es la vida que queremos vivir o no. Las herejías vienen de racionalizar mucho. La Trinidad es un misterio. Dios, el Padre, el Hijo son uno. Jesús, siendo hombre, podía ser Dios, y el Espíritu Santo es... Y empezamos a racionalizar y de repente, no, es que Jesús no puede haber venido en cuerpo humano porque el cuerpo humano es algo malo. Dejamos la embarrada. Y de ahí vienen los testigos de Jehová, los mormones. Sí. Que, hay que amarlos y todo, pero no es una sana doctrina. Porque hay una racionalidad detrás que termina siendo satánica. ¿Ya? Ojo que dije eso, no estoy hablando de católicos ni ortodoxos, como que no quiero entrar ahí porque ahí el credo un poco en la base es la misma. Pero si alguien no reconoce que Jesús vino como hombre, es el anticristo. Dice Juan, estoy citando a primera Juan, tranquilo. Sí. Oye, ahora, justamente hablando de eso, que más allá de la soberanía, eso creemos que es una realidad que Dios nos quiere usar a todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Y siempre nos quiere usar. Entonces, ¿cómo crecemos en la práctica de aprender a oír a Dios sin sentir que estamos fallando o que estamos probando y no resultó? Entonces debe ser una herejía o no sabemos qué hacer, cómo responder, cómo se vencen estos temores, ni caer en extremos cuestionadores. Yo no, quizá voy a incluso decir algo que no es 100% tu pregunta, pero yo no siempre escucho a Dios cuando oro por personas. O sea, a veces cuando veo a alguien que tiene una enfermedad, me es suficiente para saber que está enfermo. Claro. O sea, no necesito que Dios me traiga una palabra de ciencia y un ángel venga y me meta el ala al enojo para que yo le ponga atención. En realidad yo puedo ver personas que tienen enfermedad y ya sé que hay algo ahí. Claro, porque hay un balance ahí entre Jesús diciendo yo solo hago lo que veo al Padre hacer, pero también recibimos una orden, un comisionamiento, vayan y oren por los enfermos. Entonces, o sea, el modelo de Jesús, ayer cuando veíamos en Marcos 6, es que dice que con esta multitud de 5.000 hombres, que no sabemos cuántas personas eran en total, Jesús dice que se quedó orando y oró por todos los enfermos y todos fueron sanados. Entonces, es que Dios quería que cada uno de ellos fuera sanado y Jesús tuvo que preguntarle uno por uno, este sí, este no. Y justo ese día se alinearon todos los chakras y entonces todos... No, vamos a decir esa broma. No. Ok, perdón. No. Ok, corrijo. Entonces, digo, justo ese día que Dios quería sanarlos a todos. No, está claro que la naturaleza del reino de Dios es la sanidad. Sí. Es la esencia. Entonces... yo creo que hay cosas en las cuales no necesitas escuchar a Dios en el minuto cuando Dios ya te lo dijo antes. O sea, nosotros necesitamos escuchar a Dios y a veces nos perdemos porque cuando Dios nos dijo algo, no obedecimos.
Y entonces cuando estés perdido, vuelve atrás. ¿Cuándo fue el punto en que esto se perdió? Porque probablemente fue el punto en que dejaste de obedecer lo que Dios te había dicho. Pero Dios nos habla muy claramente. Y en algunas instancias nos habla de manera específica con personas. Y en otras ya nos dijo antes. O sea, yo hoy día no me consulto si tengo que orar o no por un enfermo que tengo al frente. Yo simplemente oro. Como tengo una teología del reino donde entiendo que no siempre ocurren estas cosas. Y no es que entonces con eso yo me relajo y digo, ya me salió el comodín del reino. No. Es que en realidad yo anhelo la sanidad. Y por eso voy a orar 3, 4 veces por alguien. Porque anhelo que sea sano. Porque ese es el corazón del reino de Dios y yo quiero empoderarme en eso. Pero también hay veces que escuchamos a Dios de manera muy específica, que nos dice que vamos acá, que nos hace ver cosas que no se ven. Como Felipe y el etíope. Exactamente. Y de repente uno interviene y sabe que acá está pasando algo y no tienes por qué saber y lo sabes y escuchas la voz de Dios y vienes y interviene. Sí, 2 cositas. Ayer en el taller hay una pregunta como con la inseguridad. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Porque no tengo que preguntarle a Dios si debo orar o no por alguien por sanidad. Siempre hay que ir. Yo sí creo que el Espíritu Santo, si es que no hay que ir, te lo va a advertir y uno va a saber. Pero sí, la inseguridad nos hace querer buscar seguridad. ¿Y dónde encontramos seguridad? En Dios. Entonces queremos escuchar la voz de Dios que nos diga, anda y ora por esa persona, porque creemos que así la persona sí o sí se va a sanar. Nos queremos ir a la segura. Entonces muchas veces cuando empezamos a preguntar mucho a Dios si debo o no orar por alguien, asócialo más como una inseguridad. Asócialo más con ese proceso de, como ya está, tengo que ir y si pasa o no pasa, no depende de mí, depende de la soberanía de Dios. ¿Se entiende o no? Como que muchas veces buscamos a Dios por la inseguridad. ¿Debo hacer esto o no? Porque sabemos que Dios es una carta segura. Si Dios te dice que hacer, lo vas a hacer sí o sí. Pero ayer lo comentamos también. Y si no pasa, si no funciona, es culpa de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que decíamos ayer? Dios, dime si este es el hombre para mi vida, la mujer para mi vida. Sí, hacete cargo de tus decisiones. En sanidad un poco la palabra está, anda, y que Dios sea Dios. Y otra cosa en donde yo creo que, por eso creo que no hay que pensarlo mucho, donde sí creo que hay que buscar oración, es con otras cosas que son quizás un poco más heavy. Fuertes. Sí, fuertes. Hay una historia que unos misioneros surcoreanos en la selva, no sé si están en Vietnam o no, querían llegar de una villa a otra villa, esto lo contaba el David Cho, y querían llegar de una villa a otra villa, y resulta que justo estaban en temporada de inundaciones, ¿ya? Entonces, para poder llegar a la otra villa, había que cruzar un río que ya estaba inundado, estaba sobrepasado, y eran 60 jóvenes que dijeron, si Pedro caminó sobre el agua, nosotros también vamos a caminar sobre el agua para llegar a la otra viña. Se tomaron todos de las manos, empezaron a cruzar y murieron los 60. ¿Ya? En esas situaciones yo tengo que ver si la palabra de Pedro, que Dios le dijo específicamente, ven y camina sobre el agua, es una palabra que ha sido revelada para mí. En ese tipo de situaciones no hay que ser negligente y decir, Dios, lo que yo estoy leyendo en tu palabra aplica para mí, lo que le dijiste a Pedro aplica para mí. ¿Ya? Pero hay cosas que van a aplicar para todos siempre y no tengo que buscar. El vayan y hagan discípulos por todas las naciones predicando el evangelio a todos. La inseguridad te va a llevar a querer preguntar. Haz preguntas de situaciones que tienen que ver quizás con tu vida o situaciones que realmente sería bueno que la iglesia, el Espíritu Santo y la Biblia te confirmen que Dios lo dijo. No sé si se entendió eso último o me desvié mucho. A mí me da penita. Es fuerte, pero perdón. Bueno, solo va, mientras buscan la otra pregunta. Es bueno que uno tiene el logos, que es la palabra, pero el rema, que también es la palabra que se ocupa para traducir en el griego palabra, es la palabra revelada. Y muchas veces necesitamos esa revelación para hacer decisiones así, ¿ya? Es un ejemplo heavy, fuerte, pero perdón por haberlo usado. Sí. Cambiando un poquito de tema. ¿Cuáles son las... porque la teología del reino tiene una narrativa que habla del proceso de edificación de la nación de Israel y luego de
la manifestación de Jesús, para luego llegar. Entonces es como un proceso, una construcción uno sobre otro. Y conecta muy bien el Antiguo con el Nuevo Testamento, conecta toda la Biblia de forma hermosa, magistral. ¿Qué pasa cuando tenemos si alguien tiene una teología que no hace esa conexión entre toda la Biblia? ¿Cuáles son las limitaciones? Digamos, de alguien que me dice, no, yo solo leo el Nuevo Testamento porque es lo único que entiendo, o algo así, que no conecta la historia del reino. ¿Cuáles son las limitaciones de una teología así? Juan me va a responder mucho mejor esto. Yo solo quiero decir que si no has leído la Biblia de principio a fin, probablemente vas a pensar estas cosas si la lees de manera así, que vas saltando y lees un pedacito del Antiguo Testamento nomás. Pero si tú lees la Biblia de principio a fin como un libro, haces el ejercicio de hacerlo una vez, lo más probable es que vas a querer hacerlo el resto de tu vida. Porque lo que encuentras ahí es una unión maravillosa. Sí. Y si tú amas a Jesús y lo que Él hizo en la cruz y no has leído el Antiguo Testamento, tú realmente no entiendes lo que Jesús hizo en la cruz. Tú necesitas hacer la lectura del Antiguo Testamento y ver cómo era el proceso de acercarse a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los pasos, todas las dificultades, todos los ritos, todo lo que había, para entender entonces el regalo de que el velo se rasgó de arriba a abajo y de que ahora podemos entrar libremente a su presencia sin nada de qué avergonzarnos. O sea, hasta que no leemos el Antiguo Testamento, nosotros nunca logramos tomar el peso. Y entonces aquel que tiene conflictos con el Antiguo y el Nuevo es porque todavía no ha hecho este ejercicio de entendimiento. Y quiero decir que no es algo exclusivo de estos tiempos. La iglesia primitiva, la primera persona que hizo un compilado de Biblia se llamaba Marción, que es un hereje, y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento, porque no le calzaba en su cabeza, no le encajaba en su cabeza la gracia, y el Dios del Antiguo Testamento no lograba entender bien cómo podían estas cosas caminar juntos, así que decidió definir que habían dos dioses distintos. Terrible. Porque hoy, cuando nosotros leemos hoy día, vemos que hay una unión hermosa, perfecta, y que revela un plan maravilloso de un Padre de amor así brutal por nosotros, que nos ama con un amor increíble, y que termina esto en Jesús. Y ahí la historia cierra y es puro amor, es maravilloso. Juan es nuestro teólogo. No, se hace, pero... Pastor, teólogo, dígame. Cuando leímos primera de Juan, Juan 1:14, dice que el verbo vino y habitó entre nosotros. El habitó, el verbo que ocupa en el griego, ya es como, no existe la palabra, pero es lo mismo que decir tabernaculizó. Es decir, hizo tabernáculo, ya. Entonces Juan, cuando dice que el verbo vino e hizo tabernáculo entre nosotros, obviamente está aludiendo a qué cosa, al tabernáculo de dónde. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que santificó, vemos una historia que al final el reino se iba a establecer, y cuando Juan hace ese paralelo, significa que el reino quiso estar establecido desde el principio. Entonces, cuando entendemos eso, y entendemos que de Génesis a Apocalipsis, la historia de Dios con nosotros es que Él quiere habitar entre su pueblo y traer el reino, no podemos excluir las partes que no nos gustan. Hace poco con los jóvenes predicamos de la santidad y el amor de Dios. Que una mejor forma de tener la revelación del amor de Dios es comprendiendo su santidad. Cuando en el Antiguo Testamento leemos que los hijos de Aarón fueron a ofrecer incienso y murieron, o que cuando un israelita maldijo a alguien y Dios dice apedréelo, o cuando Usa quiere contener el arca porque se iba a caer cuando estaban llevando el arca a Jerusalén y muere, yo digo, Dios es santo, Dios es muy santo. Pero eso no me escandaliza a mí. Yo digo, yo he hecho cosas peores que Usa. Yo he hecho cosas peores que los hijos de Aarón y no estoy muerto. ¿Por qué? Porque Dios, en este plan que del Génesis fue planteando, que quiso hacer tabernáculo en su pueblo, y la forma era por medio de leyes, por medio donde al final no se logra entender eso, es decir, el plan de salvación por medio de Cristo que está anunciado en el Génesis, que la cabeza de la serpiente será aplastada, y dice, wow,
Ya desde el inicio el verbo habitó y se hizo carne, y fue lo que quiso hacer. Entonces el reino siempre intentó establecerse, y si uno lee la ley, si uno quería ser parte del pueblo judío, lo podía hacer, siendo extranjero. Uno dice, es que Dios eligió a Israel y el resto los quiso matar. Siempre el reino quiso establecerse en la gente. Y si no entendemos eso, la cruz toma un peso muy, muy poco valioso. Y por eso entender la narrativa bíblica en todo su conjunto y la teología del reino en todo su conjunto es tan valioso. Porque si no, la gracia es muy fácil, es muy barata. Jesús vino, murió por nosotros y quiso extender el reino y podemos sanar y orar por los enfermos. Si tú no entiendes lo santo que es Dios y el amor que nos tiene, puede ser que la gracia barata sea un problema en tu vida. No sé si se entiende, pero eso. Voy a agregar algo. Ya nos pusimos ahora de teólogos. Pero siempre me gusta cuando leo el Antiguo Testamento. Yo amo el Antiguo Testamento, amo leer la Biblia, de principio a fin. Que debiéramos hacerlo todo. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento el efecto de entrar en contacto con Dios Santo y nosotros con pecado, es terrible. O sea, el ejemplo que da Juanes 1.14, y cuando da el ejemplo de Usa, este personaje, donde viene el arca del pacto, que es la presencia misma de Dios, y tropieza la carreta, Usa va a firmar el arca, pero toca la presencia de Dios, muere inmediatamente. Entonces, hoy día, lo que nosotros recibimos como cristianos es la presencia misma de Dios, es el Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. O sea, no al lado, adentro. Así que la pregunta es, ¿qué pasó que ahora nosotros, cristianos, podemos vivir con la presencia de Dios acá cuando Usa ni siquiera pudo tocarla? O la presencia de Dios perdió su capacidad de ser santa, que no es así, o nosotros nos volvimos santos. Ese regalo de que hoy día somos santos y podemos entrar en la presencia de Dios, en contacto con Él, de la forma, con la libertad que podemos hacerlo, es un regalo que si no hemos leído el Antiguo Testamento, no podemos apreciarlo. No podemos dimensionar el plan hermoso, maravilloso de Dios, desde el principio hasta el fin. Es maravilloso. Sí, que tarea para mañana todos con el Antiguo Testamento leído. Sí. Examen mañana, la prédica de Cristian mañana, de Pastor Christian. Con el teólogo acá. El teólogo. Es un libro de la Biblia, Juanes. Si alguien se estuviese haciendo esta pregunta, cuando se ora por un enfermo y no se sana, quizás no nos atrevemos a decirlo en voz alta, pero se nos cruza estos pensamientos. ¿De quién es la culpa que no se sane? ¿Del que ora o del enfermo? ¿De quién es la culpa que alguien no sane? Mira, voy a hacer la inversa. Alejandro Ruz, que es pastor de nuestra iglesia, dice, para que alguien se sane, alguno de los dos tiene que tener fe. Dice, o el que ora o el que recibe, alguno de los dos. Y porque de repente hay gente que ora y no tiene nada de fe, pero el que está al otro lado tiene fe. Se le despertó la fe. En este otro lado, yo creo, honestamente, aunque tenemos la teología del reino, el ya y el todavía no, también creo que hay una responsabilidad que cae en nosotros. Está acá. Yo oré unas cuantas veces por personas para que fueran sanas y no ocurrió nada. Ahora, yo oré porque me dijeron que tenía que hacerlo. Entonces fui y obedecí y cumplí, pero tenía cero expectativa de que las cosas ocurrieran. Es más, mis oraciones generalmente tenían una fantasía. Me encantaría que ocurrieran cosas. Pero hasta que no me aburrí de escuchar las historias de otros y dentro de mí se levantó una rebeldía santa de que no quiero más las historias de otros, sino que quiero ver el reino de Dios con mis ojos, es que yo comencé a tener expectativas. Entonces, cuando John Wimber dice que fe se deletrea riesgo, yo le agrego que también fe se deletrea expectativa. Tu oración tiene que tener la expectativa. No esta frase de que tú vas a ser sano ahora.
y declaramos cosas que no sabemos todavía si van a ocurrir. Pero yo al menos tengo la expectativa, y yo le puedo decir a una persona, yo sé que Dios sana, y yo sé que Dios podría sanarte ahora, así que vamos a orar. Y expectativa se puede entender quizás como una ilusión genuina. Pero no una fantasía, porque Claro. la fantasía es el anhelo de quizá, tal vez podría ocurrir si... De una utopía que no creemos realmente. Entonces es un sueño nomás que está ahí, bien puesto, lejano. Pero la expectativa es que yo voy a orar esperando que ocurra algo. Pero no estoy cerrando de que sí o sí tiene que ocurrir, y si no, voy y me tiro por el malecón para abajo. O por el melocotón, como le decía antes. Sino que realmente tengo una expectativa de que, porque creo que Dios realmente sana. No es que creo que Dios sana en la Biblia, no creo que Dios sana hoy día, y creo que Dios nos usa a nosotros para que el reino hoy día ocurra. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Ocurre cuando te toca verlo, con personas alrededor, y te pegas a personas que se mueven en estas cosas, y ves que el reino de Dios es real el día de hoy, y entonces cuando ves eso, te das cuenta que no solamente es para esa persona, sino que también es para ti, y tú comienzas a atreverte a orar por otro. Y obviamente que mientras más te atrevas a orar por otro, más vas a ver estas cosas. Y también te vas a encontrar con oraciones que no tienen el efecto que esperas. Pero sigues intentando y sigues viendo el reino de Dios manifestarse. Y entonces nuestra cabeza gira. Ahora yo sé que hemos hablado un montón de sanidad, pero es una realidad que cuando buscamos practicar o experimentar la vida cristiana a través de esta interpretación, de esta teología, la teología del reino, es inevitable traer el tema de las señales y prodigios a la mesa, y frecuentemente tendemos a usar, y a veces hasta como desgastar de tanto usar la palabra sanidad, al punto que alguien puede que haya venido, oiga, pero cánsense de hablar de tanta sanidad, ¿por qué tanta sanidad? Yo quiero más de Dios nomás. Pero entonces, ¿el reino de Dios se trata solo de milagros? Ok, voy a decir. Mira, recién alguien me preguntó, ¿te consideras introvertido o extrovertido? Y yo le dije, la verdad es que cuando yo llegué a Dios, yo era muy introvertido, porque era muy inseguro. Y en el proceso que Dios ha ido sanando mi identidad, yo me he vuelto una persona mucho más extrovertida, porque estoy mucho más en paz con quien soy. Entonces, las sanidades y lo que el reino quiere hacer es una restauración en muchas áreas. Es en lo físico, claro, porque Dios creó cuerpos sanos, pero también creó identidad sana, y creó corazones que están sanos, y creó estructuras de pensamientos que son sanas y que se fueron perdiendo. Desde el Génesis comienza a perderse esto. Entonces, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el reino de Dios quiere restaurar todas estas cosas. Entonces, mi personalidad sumamente introvertida, temerosa, con temor profundo al rechazo, al fracaso, a medida que yo fui metiendo a Dios acá adentro y le fui pidiendo directamente, tengo estos problemas en mi vida, necesito que tú sanes esto, que restaures estas cosas, que quites estos temores. El Espíritu Santo comenzó a trabajar y mi personalidad comenzó a cambiar. Entonces muchas cosas empieza a venir una transformación que el reino hace en nosotros. Es mucho lo que el reino quiere hacer en nuestra vida, que no es solamente que nos crezca un pie o nos crezca pelo, que no me pasa todavía, sino que en muchas otras áreas el reino de Dios quiere venir y quiere manifestarse y transformarnos. Y eso yo encuentro que es fascinante. Voy a complementar algo de la pregunta anterior y algo con esta, que entiendo que John Wimber, antes de ver su primera sanidad, oró por 1000 personas. Yo no he orado por 1000 personas. Es algo como 9 meses estuvo orando. O sea, entonces cuando preguntamos de quién es la culpa si alguien no se sana, mi respuesta personal, Juanes, sería de la naturaleza caída en la que estamos. De que hay un mal y tiene que haber fe, pero de quién es la culpa que no se sane alguien no es de Jesús, no es mía y no es de la persona por la que estoy orando. Es que Adán comió el fruto. O sea, y la culpa es esa, y yo tengo que extender el reino lo más posible, y si son 1000 oraciones previas hasta que de repente se derrama el don, súper bien.
pero me gusta echarle más la culpa al diablo. Adán. Sí, Adán, en verdad. No, yo creo que le vamos a preguntar muchas cosas a Adán. ¿Tiene ombligo o no tiene ombligo? No tiene ombligo. A ver. Y con respecto a esto de si es solo milagros, el taller comentamos, o sea, la mujer con el flujo de sangre no fue solo de tener un flujo de sangre. El leproso, cuando dice si quieres puedes limpiarme, no dijo si quieres puedes sanarme. Le dijo, o sea, ¿puedo volver a ser parte de la comunidad? Oh. Qué fuerte, sí. ¿Les sirve todo esto? Muy bueno. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Ahora, hablando de la teología del reino, hay muchas iglesias. O sea, la teología del reino no es copyright de la viña o algo así, estamos muy lejos. Es más, nosotros, o sea, su tiempo, el equipo de Wimber y su gente encontraron lo que creíamos, satisfacción en la teología del reino, y lo trajeron a la viña como una explicación de por qué queremos seguir practicando las cosas que practicamos, y encontramos paz ahí y una explicación satisfactoria. Pero la teología del reino no es, ni siquiera la viña fue un aporte a desarrollarla, que ya estaba hecha en el momento que se adoptó la teología del reino. Pero ¿qué tenemos como viña? ¿Qué ventaja podemos encontrar de forma particular en nuestra interpretación acerca de la teología del reino? Porque hay muchas iglesias y cada una la toma y la interpreta de diferentes formas. Yo lo primero que diría sería el que todos pueden jugar en el equipo de Dios. Porque muchas veces entendemos la teología del reino, que es mirar a Jesús y hacerlo práctico, pero muchas veces hacer eso no requiere que todos somos parte del equipo, que todos jugamos, sino que primero tienes que entrenar, primero tienes que capacitarte, primero tienes que pasar un proceso. Esta es mi visión, mi respuesta. Y recién ahí, si los pastores te dejan, tú puedes jugar. Eso no es teología del reino, creo yo. Es teología del reino, pero solo para unos pocos, y creo que la viña lo que hace es decir, todos podemos jugar, lo cual es muy valioso. Gracias a Dios hemos podido estar conectados el último tiempo con harta iglesia de lo que está pasando en Argentina y en Brasil, y ha sido súper satisfactorio escuchar el nombre de John Wimber y la teología del reino últimamente en otras denominaciones. Y creo que ya este mensaje como de ir empoderando a cualquiera que puede ir y hacer las cosas de Jesús se está dando. Pero igual es un poco disruptivo. Pero si uno va a una viña en cualquier parte del mundo, no es disruptivo. Y eso no lo podemos tener por sentado. Eso es un regalo. O sea, como les dije en el taller, yo me di cuenta cuando fui a una denominación no viña, que no era tan normal que oráramos los unos por los otros y que alguien te pudiera dar una palabra profética, pero llevas, no sé, poco tiempo en el Señor. Eso por mi lado. Yo creo que algo que quizás me anima mucho es que Dios tiene muchísimas expectativas en nosotros y que Él cree en nosotros aun cuando nosotros no creemos en nosotros. Entender de que somos la boca, los brazos, las manos de Dios acá, y que somos su plan acá, a mí me parece que es tan relevante, porque significa entonces que tengo que movilizarme, que tengo que hacer algo, que Dios está esperando entonces que me mueva, y que si no oramos por los enfermos, esos enfermos no se van a sanar. Sí lo vimos. Tú. Pobre que está parado hace 15 minutos. Le han ido cambiando el cartel porque no hay señas. Se había disfrazado de bufón, así está dando vueltas a ver si alguien lo veía. Hay que partir con 10 y 5 y después sacó el 5 y se queda con el 10. Estaba bailando. Bueno, yo diría que eso es algo que a mí me anima mucho. El saber que somos sumamente relevantes en esto. Y no estamos acá así como para mirar. No estamos acá solo para ser testigos lejanos.
sino que estamos acá para traer el reino, para que el reino se vea. Y somos embajadores acá. Y de nosotros depende. Y por eso la teología del reino es tan linda, porque nos anima, nos desafía y nos empuja en esta dirección. Y como decía Juanes, no tienes que esperar 18 años para hacer algo. Necesitas partir, comenzar con lo que ya tienes. ¿Y vas a crecer en esto? Sí, claro que vas a crecer. Y vas a crecer en la sanidad y en las palabras de ciencia. Así como vas a crecer en tu carácter, en tener paz, en tener benignidad, mansedumbre, templanza. Claro que vas a crecer en todas estas cosas. Pero puedes comenzar ahora. Ya, no tienes que esperar 18 cursos. Puedes comenzar ahora ya. Y con harta humildad le pides a Dios también que te vaya guiando y vaya corrigiendo en las cosas que de repente pierdas el rumbo. Pero comenzamos ya porque somos relevantes. Algo, estaba pensando en esto, algo para entender es que la viña tiene la Biblia como base, y sobre la Biblia tenemos la teología del reino, y nosotros nos paramos sobre eso. Pero no somos la única iglesia que hace eso. Entonces estaba pensando en otras iglesias y, por ejemplo, un distintivo que encuentro particularmente de la viña, que no lo he visto tanto en otros lugares, es el bajarle la emoción. Bajarle la emoción y el evitar las exageraciones. Y no quiere decir que anulamos las emociones, sino que algo particular, de verdad, porque hace poco supe de un tipo que es un mexicano que Dios lo usa muchísimo con señales y prodigios, y él predica un montón acerca de la teología del reino, y es más, se mueve y viaja por todo el mundo como impartiendo polvo de oro y plumas y diamantes que aparecen y es una cosa que donde va predica, y en esa iglesia se queda y empieza a pasar. Pero la forma... Es una manifestación. Sí, la forma en cómo lo transmite. Después podemos hablar de diferentes tipos de manifestaciones y cosas así. Pero la forma en cómo lo transmite es una forma muy, muy llena de gritos, de pomposidad, de como aquí yo soy el siervo que vengo e imparto. Entonces cree lo mismo que creemos nosotros, pero creo que la viña con esta posibilidad de no... hay un término en inglés como no hype, como no exagerar las cosas. No exagerar, sino ser naturalmente sobrenaturales. A pesar, el término naturalmente sobrenatural no es algo de la teología del reino, es algo de Wimber y de su gente. Caribés creo que fue el que empezó con el término naturalmente sobrenatural. Pero Wimber lo que hace es que le dio eclesiología a la teología, le dio una práctica, una forma de cómo practicarlo dentro de la iglesia. Pero no fue el único que le dio eclesiología, hubo muchos que le dieron distintos tipos de eclesiología a la teología del reino. Entonces la forma en cómo le dio Wimber esto de ser naturalmente, no ser exagerados, ver la sobrenaturalidad, pero no de forma... Es como el Señor te sanó, sí, Él sana, gloria a Dios, Él sana. Él sana, Él se mueve. Y creo que es una facilidad que tenemos de poder llevarlo y no estar buscando que, wow, el Señor me usó, me sanó, y por lo tanto ahora subí de nivel. Eso es muy sano. Subí y nos mantiene como humildes en esto de que todos pueden jugar, pero también se combina con esto de somos naturalmente sobrenatural. Entonces no exageramos las cosas, no exageramos el testimonio, como Cristian decía anoche, y decía, te sanaste y pasó, bueno, hay que orar otra vez, y si no, hay que, bueno, mañana, y si no, seguimos, pero es como se mejoró un poquito el dolor de cabeza, oye, le salieron 40 bichos de la cabeza. Es muy sano lo que dice Rodrigo, por eso y quizás de repente conocer otra denominación, pero en la viña no hay mucho espacio para el ungido del Señor. O sea, yo me di cuenta que mis pastores eran así y lo encontraba tan normal, lo que es un baño de humildad para aquel que de repente lee mucho la Biblia y empieza a orar por gente, y te das cuenta que todo lo podemos hacer, es como un baño de humildad. Y cuando vas a otra iglesia,
ni siquiera culpando a los pastores. La gente, los asistentes ven esto, el ungido del Señor. Siguen las manifestaciones. Me imagino que este mexicano, o sea, es como, él tiene algo, y lo que dijo ayer Teach fue el pastor Christian, dijo, es importante que nosotros no seamos aspiracionales, seamos, ¿cuál fue la palabra? Inspiracionales. Prestan atención. O sea, si mi vida de pecado, de vulnerabilidad, es tan natural para la congregación, es que somos todos, que estamos llegando todos y todos queremos ser más como Jesús. Pero si yo estoy en el escenario con una unción distinta, el ungido del Señor, la gente va a querer aspirar a eso, y ahí es cuando se mete la meritocracia, la jerarquía en la iglesia, y eso pasa mucho. No estoy criticando otras estructuras, pero sí encuentro que es muy sano esa parte de la viña, donde generalmente es difícil ver a un pastor que no te quiera, que no se quiera como enseñorear sobre ti. ¿Ya? Nosotros tenemos que honrar y respetar el hecho de que entreguen sus vidas, se sacrifiquen, quieran buscar intimidad, y nosotros absorbemos esa intimidad como, lo que tú has estado aprendiendo del Señor, como ayúdame, dame un consejo. Pero no la unción que tú tienes y a la que yo no voy a llegar. Entonces, muy bueno lo que comentaste. Y algo que me gusta mucho y que creo que también nos ordena la cabeza es que nada de estas cosas en las cuales podemos movernos como práctica es algo que alcanzamos por mérito propio. Es algo que cuando recibimos a Jesús está en nosotros. Es algo que el Espíritu nos da. Entonces, cuando nosotros tenemos una teología donde creemos que tenemos que alcanzar cosas que no tenemos, versus entender que lo que necesitamos es hacer crecer lo que ya Dios ha depositado, es una teología, es una filosofía de vida que es muy distinta. Es muy distinto que yo tengo que hacer crecer cosas que están acá. Es decir, el Espíritu Santo pone en ti el fruto del Espíritu: paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Pero si tú tienes que pensar que yo tengo que tener templanza, que no tengo que ir a buscarlo allá y tengo que hacer mucho esfuerzo, esa es una carrera muy agotadora. Pero cuando tú entiendes que eso está en ti, el Espíritu está en ti y ese fruto está en ti, lo que tú necesitas hacer ahora es cultivarlo para que se manifieste. Y tú tienes el Espíritu Santo, por lo tanto, la palabra, el don de ciencia, los dones, son cosas que están en ti. Tú necesitas cultivarlas para que comiencen a manifestarse dentro de ti. Entonces es difícil poder sentirse como que uno viene desde otro planeta ahora y sentir que estás como por sobre el resto, porque yo alcancé algo que nadie más tiene en este lugar. No, es algo que está, es un regalo de Dios. Realmente entiendes que es un regalo y que es un regalo que todos tienen, y entonces lo que uno ahora quiere no es, yo no quiero orar por sanidad para que la gente me vea y me aplauda, yo quiero orar por sanidad para que la gente entonces diga, ya, o sea, si este lo puede hacer, si este chilenito lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Ves? Esa es la idea dentro del reino de Dios, es poder sumarnos y animarnos a hacer algo que está al alcance de todos. Súper, súper. ¿Les sirve? Sí. Creo que se nos acabó el tiempo.